Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente es un privilegio estar aquí frente a ustedes a través de este medio para seguir compartiendo el consejo de la palabra de Dios. Espero que todo esté bien en su familia, en su hogar, usted mismo, usted misma. También agradecemos a Dios y usted, amigo o amiga, que en este momento se está conectando para escuchar esta clase que hemos estado llevando a cabo por un tiempo acerca de lo que es la fe. La fe que buscamos encontrar en cada corazón, la fe que viene a través del oír la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, por favor, si es tan amable. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos sigues dando las bendiciones de vivir un día más de vida, Señor, de saber, Padre, que tú estás con nosotros, de saber que tu palabra, Señor, nos fortalece, nos ayuda a poder comprender las situaciones que vivimos en este mundo, Señor, sabiendo que contigo, Señor, podemos salir más que vencedores de ello, Padre. Y es por eso, Señor, que pedimos siempre tu guía, tu orientación, tu consejo, Señor. Ayuda a cada uno de los hermanos que están escuchando y aquellos que por alguna razón no pueden escuchar a través de este medio, Señor. Siempre sigue fortaleciendo su fe. Si hay alguno que está delicado de salud, Padre, sabemos, Padre, la importancia que es la salud física, Señor. Ayúdale, Señor, para que se recupere. Así también te pedimos, Señor, por el mundo que está pasando por situaciones difíciles, Señor. Te pedimos que tú le ayudes, Señor, para que pueda encontrar una cura, Señor, pueda salir de este bache en que se encuentra. Sabemos, Padre, que esto va a ser pasajero y es por eso que pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, y ayudes también a las personas a encontrar una cura. Ayudas a los gobiernos, Señor, para que gobiernen de una manera sabia, Señor. Ayuda a las personas que están descontroladas, Padre, que están desesperadas por lo que está pasando, Señor, que están respondiendo a las injusticias, Señor. Ayúdalas, Señor, para que puedan entender que es necesario que podamos aprender a respetarnos, a vivir en paz los unos para con los otros, Padre. Señor, que la palabra que vamos a hablar sea tuya y que cada uno de los oyentes pueda salir edificado después de escucharla, Padre. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de lo que es la fe y su importancia, ¿verdad? Hemos hablado que el ser humano practica varios tipos de fe en el mundo en que vivimos. Pero también hemos hablado que la Biblia habla de que hay una sola fe que es la que busca a Dios encontrar en cada corazón. Hay una fe solamente que salva. Hay una fe que viene a través del oír su palabra, y esa palabra que cuando se escucha comienza a desarrollar un cambio en la vida de las personas, ¿verdad? Por eso dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Cuando el ser humano escucha su palabra, esta trae cambios, y ese cambio comienza con, ¿verdad? Ese cambio comienza con el bautismo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron. En ese bautismo usted inicia una nueva vida, ¿verdad? Una nueva vida que para que su fe sea fortalecida necesita usted aprender varias cosas, que es lo que hemos estado enseñando, ¿verdad? Y una de ellas es que usted debe reunirse con el propósito de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero también reunirse para que su fe sea alimentada. Pero tiene que haber en usted un deseo. Por eso dice la primera carta de Pedro, el capítulo 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, ¿verdad? 1 Pedro 2, versículo 2, ¿verdad? Entonces es importante que usted comience a reunirse.
Hablábamos al principio de una pregunta, el por qué es que algunas veces vemos en el mundo personas que oyen la palabra, la creen, la obedecen, pero no permanecen, les cuesta permanecer en la palabra de Dios. Nos cuesta permanecer en la palabra de Dios. ¿Cuál será la razón? Bueno, tratamos de explicarla y decirla que nos falta seguir el consejo de Jesús. Por eso es que Jesús enseñó a sus apóstoles y les dijo, ¿verdad? Después de que las personas se conviertan, vamos a leerlo nuevamente, las personas se conviertan. Mateo capítulo 28, Él les dijo, ¿verdad? Id por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Mateo 28, versículos 19 y 20. Entonces, una de estas cosas, ¿verdad?, es que la iglesia que ha obedecido, las personas que han obedecido necesitan alimentar su fe, y una de ellas es reunirse. Ya hablamos en el pasado, reunirse. Ahora, cuando uno se reúne, uno aprende, porque es instruido. Su fe es fortalecida, ¿verdad? Uno aprende a tener más conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso es que es importante lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿verdad? Usted comienza desde ese momento que usted se congrega a conocer mejor la voluntad de Dios y hacerla, ¿verdad? Entonces usted es instruido, usted conoce la iglesia del Señor, que es parte de ella, usted aumenta su conocimiento de la palabra, aumenta su fe, pero también conoce mejor qué es lo que quiere que Dios que usted haga. Por eso es que hay un estudio que se llama, y después del bautismo, ¿qué debo yo de hacer? Bueno, una de ellas la hemos estado mirando. Reúnase como miembro, como hijo de Dios. Número 2, después de que usted se reúne, usted va a ir aprendiendo cómo poner en práctica todo lo que escucha. Y hablábamos de que el segundo punto era en casa. En casa, usted, si es varón, Dios le manda que cumpla con su responsabilidad. Es decir, en su casa usted va a orar, usted va a estudiar, pero usted va a enseñar también. Como cabeza del hogar, como varón de la casa, usted va a enseñar a sus hijos, usted va a enseñar a su esposa, usted va a ser el guía espiritual, como cabeza del hogar. Entonces es importante, ¿verdad?, que usted se reúna en su casa cada cierto tiempo, usted lo planifica, usted planifica el horario, usted planifica, usted estudia qué es lo que va a enseñar. Pero algo que es importante es saber de que Dios así lo ha mandado a los varones, a los padres, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a enseñar los padres? Dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Y las enseñarás a tus hijos estas palabras. ¿Cuáles son nuestras palabras? Amar a Dios con todo el corazón y con toda la alma y con todas las fuerzas. Deuteronomio 6, versículo 5. Y les enseñarás a tus hijos. Y las enseñarás a tu esposa. Entonces es importante que tú como varón enseñes estas cosas. Amar a Dios con el corazón y con todas las fuerzas, pero también enseñarles ciertos modales de conducta que sus hijos van a ir aprendiendo de la enseñanza que usted les vaya dando. Enseñanza que viene de la palabra de Dios, que es la instrucción con la escritura, pero también con el ejemplo. El ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 dice, padres, vamos a ir a darle lectura, por favor. Padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces hay que saber hablarles a los hijos. Hay que enseñarles la importancia de lo que es el amor a Dios, el respeto a Dios, el respeto al prójimo, las responsabilidades como personas que tenemos. Entonces eso es algo muy importante que usted como padre debe de enseñarles a sus hijos en casa. Pero también si no es un varón, si no hay un varón que haya obedecido, pero la esposa, la madre ha obedecido, bueno, también tenemos el ejemplo de una mujer que educó a su hijo en su casa de tal forma, ¿verdad?, que su hijo desarrolló el mismo concepto de fe, la misma convicción, la misma seguridad, el mismo respeto y la obediencia a Dios. Es bien importante, dice segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, le dice Pablo a Timoteo, trayendo en memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí dos mujeres. Dos mujeres cumpliendo con una responsabilidad. Dos mujeres que amaban a Dios. Dos mujeres obedientes a Dios, enseñando a su hijo, ¿verdad? Enseñando a sus hijos, ¿verdad? Aquí vemos a uno solamente, que se llama Timoteo, enseñándole, ¿verdad?, las cosas espirituales, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Es por eso que este joven comenzó en su vida a desarrollar una fe que convence, una fe de convicción, que es lo que significa la palabra fe, convicción y seguridad, de tener en su vida una fe no fingida, sino auténtica. Auténtica, dice el versículo, ¿verdad? Y estoy seguro que también está en ti esa fe. Entonces es importante saber, ¿verdad?, que en el hogar también se debe de cultivar la fe. Ya hablamos eso el domingo pasado, ¿verdad? Este es el segundo punto, ¿verdad? También vimos, ¿verdad?, Proverbios capítulo 4, que Salomón decía, mi padre me enseñaba. ¿Y por qué no decirlo? Si no hubo un padre, porque mi madre me enseñaba, mi abuela me enseñaba. Entonces es importante saber que la fe debe de crecer y hay varios medios que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros vayamos aprendiéndola y así poder seguir enseñando, pero también creciendo, porque la fe nace, la fe crece. Crece hasta el punto de estar convencido de que somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios como sus hijos. Punto número 3, que es el tercero de la fe que ya ha nacido. Punto número 3 es que usted hermano, usted hermana, usted joven, como cristiano necesita aprender de que como hijo de Dios usted tiene una responsabilidad de mantener un comportamiento como hijo de Dios en este mundo en que vive, en este mundo en que vivimos. Por eso Jesús, cuando escoge y llama a un grupo de personas llamados discípulos o apóstoles, Él les dice en el libro de Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice el versículo 14, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así también vuestra luz delante de los hombres, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo debe de saber que somos cristianos. No debe de darnos vergüenza. Porque Jesús dijo, si tú te avergonzares de mí, yo me avergonzaré de ti. Entonces, con orgullo debemos de decir que somos cristianos.
no tener temor a lo que el mundo vaya a decir de nosotros. Pero para que no nos dé temor, necesitamos tener ese conocimiento de que Dios quiere que hagamos su voluntad, de que Dios quiere que seamos luz para el mundo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a mostrar? ¿Cómo el mundo va a saber que somos cristianos? Bueno, por el comportamiento, la actitud que mostremos en el mundo. Esa actitud se lleva por palabras, por actitudes y por hechos. La Biblia dice que somos cartas leídas por todos. Fíjese lo que dice el texto, dice: vuestras buenas obras delante de los hombres glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Vivimos en un mundo perdido. Vivimos en un mundo con muchos problemas. Vivimos en un mundo oscuro. Vivimos en un mundo en que el mundo a lo malo lo llama bueno. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Ay de aquel que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno malo. Algunas veces el mundo no quiere nada con Dios. Más aún cuando ve malos ejemplos de personas que dicen profesar una fe, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Usted sabe. Lo vemos en el mundo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, que cuando uno es cristiano, el mundo debe de conocer. Por eso dice la Biblia que a los discípulos del Señor se les llamó cristianos cuando usted obedeció. Cuando yo obedecí, la Biblia dice que tengo un nombre que me identifica con la nueva creación. Y ese nombre es cristiano. ¿Cómo debe vivir un cristiano en este mundo? ¿Qué cosas debe hacer un cristiano en este mundo? ¿Cómo el mundo puede ver la diferencia en el mundo en que vivimos de todos aquellos que profesan y profesamos una fe que no es la misma? ¿Cómo? ¿Cómo puede el mundo distinguir si todos dicen creen en Dios? Sí, pero no todos hacemos lo mismo. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios es que oigamos al Hijo. Y Él dijo: aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces es importante saber de que Jesús dijo, ¿verdad?, que necesitamos ser luz en el mundo. Ser luz. La luz no se esconde. La luz alumbra. La luz advierte el peligro. Es por eso que Dios nos dice: ahora somos luz del mundo y el mundo debe de ver vuestras buenas obras. Es decir, el cambio, la preocupación que nosotros debemos de tener de mostrarle al mundo un buen ejemplo de que somos personas de fe. Entonces dice la Biblia, ¿verdad?, que el mundo debe de ver en nosotros a Cristo. Tenemos una mente espiritual, tenemos una vida diferente, una vida diferente al mundo. Jesús dijo: antes eras del mundo, pero ahora no sois del mundo. Juan capítulo 15. Vamos a ver, por favor, si son tan amables. Dice el versículo 19: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Antes vivíamos en el mismo mundo que vive la mayoría de personas. Un mundo sin Dios y sin esperanza. Un mundo que tiene una fe, pero una fe sin convicción. Una fe que solamente dice: yo creo en Dios. La Biblia dice que hasta el diablo cree, pero sigue haciendo la maldad. Porque la fe es un cambio de vida. La fe que agrada a Dios, la fe que salva, es un cambio de vida. Por eso es que Santiago hace una pregunta en el capítulo 2,
En el capítulo 2 de Santiago, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El bautismo es una obra, es un cambio. Es una decisión que tomaste cuando reconociste que eres pecador. Y ahora, como pecador arrepentido, como pecador bautizado, ahora tú comienzas una nueva vida, desechando las cosas del mundo. Por eso dice, ya no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, yo los saqué del mundo. Y eso es lo que significa la iglesia. Usted es un miembro de la iglesia, Dios lo sacó del mundo. Fue llamado del mundo, los llamados al reino de su amado Hijo, que es la iglesia a la cual usted pertenece, a la cual yo pertenezco. Esa iglesia que la Biblia habla y que es conocida como la iglesia de Cristo. En el buen sentido de la palabra, usted hermano, usted hermana, debe de sentirse orgullosa, pero no pensar que es mejor que otros, porque la Biblia dice que usted obedeció la verdad. Usted conoce la verdad, pero usted debe vivir esa verdad. Esa verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hay ciertas cosas en la vida que como hijos de Dios que vivimos en este mundo debemos de comenzar a desechar de nuestra vida. Y eso lo dice el libro de Efesios y Colosenses. Hacer morir, dice el libro de Colosenses. Por favor, si es tan amable, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir. Entonces, si somos nuevas criaturas en este mundo, tenemos una vida diferente. Debemos demostrar una vida diferente. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Ejemplo, ¿cómo el mundo puede ver que nosotros somos luz? Teniendo un carácter diferente. Amando a las personas, aunque estas personas piensen o hagan mal contra nosotros. Amar, dice Jesús. Amar a vuestros enemigos. Eso es lo que la fe, el cambio, la mente diferente, el corazón diferente, las actitudes diferentes nos lleva a hacer. Y esto es hacer la voluntad de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Pero para poder ser la luz del mundo que Dios quiere, necesitamos, ¿verdad?, mantener en el mundo un buen comportamiento, una distinción, una identidad que nos identifique como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Vistiendo y mostrando una actitud diferente. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Vestidos pues como escogidos de Dios. Mire, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Sí, cuando usted hermano, cuando usted hermana obedeció, vino a ser una persona santa, santificada, apartada para uso exclusivo de Dios. Que aunque siga viviendo en el mundo, usted pertenece a Dios, porque fue comprado, dice la Biblia, fue comprado con la sangre de Cristo. Dice el libro de Primera Carta de los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿verdad? Es importante ese privilegio que tenemos conocer. Pero también es importante que ese privilegio lleva responsabilidades. Vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se debe esconder, sino que para poder glorificar al Padre debemos de hacer cosas diferentes a las que hace el mundo. Cosas diferentes a las que antes hacíamos. Dice, hacer morir lo terrenal. Ese carácter viejo, ese coraje,
ese enojo que tenemos contra las personas que hablan mal, que hacen mal, debe de convertirle uno en personas con pensamientos hacia ellos diferentes. Perdónale, Señor. Ayúdale, Señor. Dame sabiduría, Señor. Dame valentía para comprenderlos, pero también para ayudarles. ¿Cómo les voy a ayudar? Enseñándoles la palabra de Dios. Esa palabra que trae cambios a la vida de las personas, como lo trajo conmigo. Somos luz del mundo. Miren lo que dice el libro de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mire, vivimos en una generación, dice, maligna y perversa. Que necesita ayuda. Necesita comprender. Necesita saber que la forma de actuar no es la correcta. Porque podemos ganar y hacer muchas cosas importantes que traen cambios a la vida de las personas cuando escuchan el consejo divino. Entonces, ¿verdad? El tercer punto es que usted no solamente va a practicar su fe en la congregación, en la casa, sino también en el mundo. Usted es luz en el mundo y el mundo debe de conocer que usted es un cristiano. ¿Y cómo lo va a distinguir? Bueno, lo hemos estado diciendo a través de un buen comportamiento, y ese buen comportamiento se lleva a cabo a través de mantener un buen vocabulario. Hay que saber hablar. Hay que saber hablar, ¿verdad? Palabras sabias, palabras que ayuden, palabras que edifiquen, no palabras que destruyan. Hay que saber quitar aquellas palabras ociosas, aquellas palabras malas que salen de nuestra boca, y que no ayudan a las personas, sino al contrario, ¿verdad? Dan un mal ejemplo o damos un mal ejemplo a las personas. Dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de gracia a los oyentes. Quítese de vosotros, dice el versículo 31, toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda ira, toda mala palabra, toda malicia, antes ser benignos los unos con los otros. Y de esta manera nosotros estaremos, dice el capítulo 5, versículo 1, de esta manera estaremos imitando a Dios como hijos amados, porque tenemos el ejemplo de Jesucristo. Aprendan de mí, dijo Jesús. Entonces es importante, ¿verdad?, que dice el libro de Colosenses que nuestra vestidura, nuestra actitud ante el mundo debe ser de esta forma, ¿verdad?, como lo describe. Esa es la vestimenta. No está hablando de una ropa, sí está hablando de una actitud, está hablando de un comportamiento. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos con paciencia los unos a los otros y perdonándonos. Y perdonándonos. Y entonces habrá paz, dice el versículo 15. Y la paz de Dios que gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Dios nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios nos perdonó todos nuestros pecados, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese es el amor de Dios que mostró hacia nosotros de que éramos pecadores. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros de que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Gracias, Dios, dice Pablo a los Colosenses. Gracias hay que darle a Dios y ser agradecidos porque tenemos una nueva vida. Somos personas que vivimos en un mundo conflictivo, pero llenos de paz, que gobierna nuestro corazón.
que nos ayuda a entender la voluntad de Dios, que nos ayuda a saber que nosotros también, así como fuimos ayudados, también podemos ayudar a otros que están en el mundo en que nosotros vivimos. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo vivir en este mundo? Vamos a terminar esta clase, ¿verdad? ¿Cómo nace la fe? ¿Y cómo crece la fe? ¿Verdad? Manteniendo una buena actitud en el mundo, enseñándole al mundo una nueva forma de vida llena de bendiciones, practicando la palabra de Dios, manteniendo actitudes diferentes y haciendo hechos asombrosos. Dice, las buenas obras glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo poder nosotros hacer buenas obras en este mundo conflictivo y peligroso? Ora por ellos. Háblale a ellos de Dios. Si ves una necesidad y puedes ayudar, ayuda. Ayuda. Eso es ser una persona agradecida. Eso es ser una persona que va aprendiendo de la fe que agrada a Dios. Eso es mostrar un cambio de vida, sabiendo que somos personas espirituales, sabiendo que somos personas agradecidas. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vivíamos en un mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora tenemos esperanza. En medio de un mundo de conflictos hay esperanza. Hay esperanza de que Dios está con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos y para darnos esperanza, que todo principio tiene su fin. Dice el escritor de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Esto que estamos pasando va a pasar. Va a pasar, pero tienes que creer en Dios. Tienes que confiar en Dios. Pero también tienes que saber que para que Dios te ayude, para que Dios esté contigo, tú tienes que hacer su voluntad y vivir su voluntad. Vamos a leer 2 textos para terminar. Dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, después del bautismo, tenemos que tratar de mantenernos. Y para mantenernos fieles a Dios, necesitamos ser alimentados. Necesitamos aprender a adorar. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos aprender a hacer las cosas correctas en la casa. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero también tenemos que aprender de que somos en este mundo personas diferentes. No mejores, pero somos personas diferentes, que profesamos una fe que no solamente convence a Dios, sino que convence a las personas. Si realmente tú eres diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, pero los hechos que practicamos también lo avalan, lo dicen. Por eso dice Jesús, una luz no se debe de esconder, sino que debe hacer obras que glorifican a Dios, porque los hombres son los que van a calificar nuestra vida delante de ellos. Somos personas de fe, somos personas de convicción, y dice el escritor de Hebreos, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la identidad que tenemos como hijos de Dios, que es ese nombre cristianos que nos identifica, pero cristianos bíblicos, cristianos verdaderos, cristianos que hablan
y viven con sus hechos ese cambio de vida. Que Dios siga bendiciendo su palabra y a cada uno de los presentes. Nos quedan 2 puntos más que esperamos, ¿verdad? Que usted, hermano o hermana, que está escuchando estos temas, miércoles a las 6 de la tarde, pueda seguir acompañándonos en estos programas para que podamos ver nuevamente esos 2 puntos más que tenemos, ¿verdad? Y que el próximo miércoles, si Dios nos presta vida, continuaremos, ¿verdad? Continuaremos con este tema de la fe. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra, poder saber la importancia de la fe, cómo nace y cómo se vive, Señor, y cómo se crece, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos siempre saber que contigo podemos ser personas de fe, que el mundo pueda ver con alegría y con deseo de imitar, de acercarse a ti, Padre. Perdona nuestras faltas si de alguna forma no hemos vivido la fe que tú quieres, Padre. Pero te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que abra nuestra mente y nuestro entendimiento para que comprendamos que somos nuevas criaturas, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.